Ahí estamos. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, vamos a abordar justamente el tema de cambio climático y especialmente el tema de gases de efecto invernadero. Y, digamos, obviamente, como nosotros somos agrónomos o tecnistas, siempre estamos ligados a la parte agropecuaria, entonces vamos a poner énfasis en la mirada para el sector agropecuario, ¿no? Pero primero vamos a hacer, digamos, una revisión general. ¿No? Algunos conceptos ustedes también los conocen, hago una revisión simplemente. Este, lo que se mira es lo que está en atención hoy en día como un tema muy sensible, justamente es el cambio climático y cómo los gases de efecto invernadero están afectando justamente ese cambio climático. Que también esto ustedes en parte ya también lo saben, que justamente la capa de gases hace el efecto morigerador del clima en la Tierra, permite que la temperatura en la Tierra se mantenga. Entonces, digamos, es bueno que exista esa capa. Lo que no es tan bueno es que esa capa se vaya haciendo más densa y con mayor cantidad de gases, que lo que hace es este efecto, ¿no? Que los gases no se disipen tanto de la Tierra y vuelva a una mayor proporción. Cada año vuelve un poco más, y eso hace entonces que la temperatura en la Tierra suba. Entonces, al subir, bueno, ese es el efecto invernadero, ¿no? Que es esa radiación infrarroja que se emite y vuelve, y se va calentando este, toda la capa absorbente. Eh, Esto obviamente no es un proceso que se vea rápido, de un año para otro, pero son tendencias, ¿no? Son tendencias que hay que evaluar. Este, y entonces, este, para eso, bueno, se creó hace unos cuantos años un comité de expertos, expertos a nivel mundial, que se reunieron y empezaron a estudiar justamente el calentamiento de la Tierra. El, lo ideal sería que la atmósfera sea neutro, ¿no? Es decir, que la misma cantidad de gases de efecto invernadero que se pierde sea la que se compensa con la que vuelve, ¿no? Es decir, que quede estable, digamos, porque tampoco sirve que se enfríe el planeta. Entonces, tiene que permanecer más o menos constante. Eh, entonces, digamos, eso permite que las condiciones de la vida, de los animales, de los vegetales y de todo en general, se mantenga estable. Hay algunos análisis, estimaciones que han hecho la Organización Mundial, que dice que se ha incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero en 154%, 21%, 43%, en cuanto, si consideramos desde 1750, es decir, del año 1750, que empezó todo el auge industrial y, digamos, la revolución industrial, ¿no? Entonces, acá hay, digamos, un cartel que dice, bueno,
estamos en los niveles más altos de gases de efecto invernadero de los últimos 800.000 años. Eh, la verdad que no sé muy bien cómo habrán proyectado tanto para atrás, pero bueno, lo hace el equipo de expertos, ¿no? Em, Amílcar, hay una técnica que se hace, pasa que no es válida para comparar, ese es el problema, con lo mm, actual. Pero lo bien. que vos, por ejemplo, en los hielos, en los permafrost, demás, podés buscar las burbujas de aire, si querés, que quedan atrapadas en el hielo, que no Ah, se descongela, y a partir de ahí esa es una de las fórmulas de análisis. También está a bien, partir de la vegetación claro. que hay, fósil, uno puede suponer cómo era el clima. Pero bueno, está estimado desde otro lado, entonces ver esos datos comparado con lo actual, como son herramientas de medición distintas, hay que verlo con cuidado, ¿no? Claro, claro. Ojo, yo yo no lo dudo, digamos, porque sé que hay gente que labura muy bien, pero no sé cómo lo hicieron, ¿no? Eso simplemente. Bueno, dentro de las causas de cambio climático, obviamente a nosotros lo que nos interesa son las causas antropogénicas, digamos, porque hay causas naturales también bueno, están nombradas acá en esta presentación que yo después se las paso, digo, por ejemplo, las erupciones volcánicas, ¿no? Algunos efectos naturales que se producen. Eh, pero eso, digamos, el hombre no tiene control digamos, y esas causas naturales siempre se han producido. En cambio, lo que sí nos interesa son las causas antropogénicas, es decir, es un poco desde que el hombre empezó sobre todo en el periodo de la Revolución Industrial, que empezó a generar mayores productos químicos, mayor vapor de agua, aerosoles, digamos, en estos últimos 200 años, ¿no? Entonces, ahí es donde le ponemos el ojo al análisis. Eh, Acá, estos se los pegué, simplemente son también análisis que han evaluado cómo desde 1750 hasta la actualidad han evolucionado el dióxido de carbono, el metano este cuadrito, y también el óxido nitroso, ¿eh? Este, que obviamente todo se fue para arriba. Eh, lo, lo, lo que hay que tener en cuenta también es, bueno, primero, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que habitualmente se consideran? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Digamos, acá hay un grafiquito que simboliza un poco cuáles son las fuentes de incorporación de productos que luego se traducen esas emisiones, ¿no? Es decir, primero entra y luego sale ese tipo de gases. Eh, ahora igual vamos a entrar de lleno de a uno a la vez para analizarlos, ¿no? Pero a grandes rasgos son estos. Eh, y el primero, el que es vapor de agua, en realidad no se le da importancia, no se considera cuando se hace los inventarios de gases de efecto invernadero. Pero ¿por qué no se considera? Porque en realidad no es algo que se genere por una actividad del hombre, es decir, no se genera de forma directa, aunque sí
ese vapor de agua aumenta justamente cuando aumentan los gases de efecto invernadero. ¿Eh? Entonces, digamos, si bien aumenta, en realidad es una consecuencia del aumento de los otros tres, fundamentalmente del dióxido de carbono, del óxido nitroso y del metano. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que cuando digamos, ese vapor aumenta, o qué pasa cuando los otros gases aumentan. Bueno, lo que sucede es que al calentarse esos gases, lo que hace es como que entre mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente, ¿no? Es decir, en la atmósfera. Y entonces, eso hace a su vez como un techo para que se sigan reflejando los rayos infrarrojos y siga retroalimentando los gases de efecto invernadero. Y eso, ¿qué produce o qué se produce muchas veces? El efecto de que se derritan los hielos de los casquetes polares, algunos, ¿no? Obviamente no todos, pero algunas coberturas nevadas, y eso tiene el efecto de que, bueno, esa agua se vuelca, digamos, a los cauces naturales, a los ríos, a los mares. Lo que produce es el incremento del volumen de agua, pero además tiene otra consecuencia negativa, que es, digamos, que en realidad es eso, que aumente el caudal de agua no sería tan malo. Bueno, es decir, es malo cuando hay ciudades que están al nivel del mar, y si sube el nivel del mar, obviamente ahí quedan muy expuestas. Pero el problema también es que disminuye el poder reflectivo que tiene la Tierra, ¿no? Es decir, si va desapareciendo esas capas de hielo, el hielo, justamente por ser un blanco muy puro, tiene la capacidad de reflejar los rayos. Entonces, si ese hielo desaparece, se pierde la capacidad de reflejar los rayos. Entonces, nuevamente, ese proceso alimenta el calentamiento global. Es decir, es como que al haber calor derrite el hielo. Y con los hielos derretidos entra más todavía el calor, y sale poco. Entonces, eso produce un efecto de que se potencia ese calentamiento, ¿no? Se retroalimenta. Entonces ahí está el problema. Pero, como les decía, el vapor de agua en principio no se estudia, porque se pone el ojo en estos tres: el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. A los fines de estimar en conjunto cuál es esa sumatoria del poder el potencial de calentamiento global que tienen cada uno de esos tres gases, se tiene en cuenta cuál es el aporte que hacen al calentamiento de la atmósfera, que es distinto. Es distinto en intensidad, y es distinto también en duración. Acá lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, el, el potencial de calentamiento se toma como base el dióxido de carbono. El metano tiene un potencial de calentamiento de 21 veces lo que es el dióxido de carbono. Entonces, bueno, cuando se efectúan los cálculos de metano,
las emisiones de metano, para luego calcular cuál es el calentamiento global generado por el sistema, se multiplica por 21. ¿Eh? Y el óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento de 310. Entonces, allí también, cuando se hace el cálculo del óxido nitroso, se multiplica por 310, entonces de esa forma se convierte todo a equivalente de dióxido de carbono. Entonces, cuando encuentro en valores que se enuncian globalmente, lo que se expresan todos en equivalente de dióxido de carbono. Eso es en cuanto al potencial de calentamiento. Ahora, la duración en años, la persistencia de esas moléculas en la atmósfera, también es un dato clave. El metano, por ejemplo, se estima en, ahí dice 12, bueno, 12 más menos 3, normalmente es eso, entre 9 y 15 años se estima que dura el metano. Es decir que, a ver, que las consecuencias de un calentamiento derivado del metano, digamos, se cortarían de lleno, digamos, si se cortaran hoy todas las emisiones de metano que se emiten año a año a la atmósfera, bueno, en 10 años ese problema estaría solucionado. Entonces, como para que se vea el impacto, digamos. Si bien es grave, ahora vamos a ver, digamos, las emisiones de metano, pero, digamos, la persistencia de las moléculas en la atmósfera tiene un periodo no tan largo. Ahora, fíjense, por ejemplo, el óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso dura 120 años. 120 años. Entonces, las emisiones de óxido nitroso, si se cortaran hoy, recién vamos a ver los beneficios dentro de 120 años. Entonces, es mucho más sensible, digamos, hay que ponerle mucho más el ojo a ese tipo de efectos. Y bueno, y hay otros peor todavía, ¿no? Como los perfluorocarbonados, que duran de 2.600 a 50.000 años. Por suerte, no son los que más abundan entre los gases. Pero es algo tremendo, ¿no? Si uno se pone a pensar que eso va a durar en la atmósfera 50.000 años. Bueno, eso es un poco para que tengan un panorama de eso, de la gravedad de cada uno. Y la producción de cada uno de estos acá de alguna forma está sintetizada, ¿no? Es decir, el dióxido de carbono, ¿de dónde proviene? Generalmente, bueno, de la quema de combustibles fósiles, de cambios en el uso del suelo. Esto ya después lo vamos a ver también más adelante. Cambios en el uso del suelo se refiere básicamente a deforestación y producción de cemento. Metano, es algo que nos toca de lleno, que es porque si bien se produce por la quema de combustibles fósiles, es el principal producto de la ganadería, por la fermentación entérica. Y acá es donde se cuestiona la ganadería justamente como un actor principal en la formación de metano. El óxido nitroso también proviene de la ganadería, pero no tanto de la fermentación entérica, sino de las excretas, ¿no? Es decir, de la hosta y del orín del ganado. Y también, bueno, de cambios en el uso de la tierra. Entonces, nos vamos a concentrar en estos tres especialmente. Los otros son más
productos de la parte de ingeniería, ¿no? Es decir, los ingenieros civiles tendrán que ocuparse un poco más de esto. Nosotros, estos sí, estos tres primeros nos toca de cerca. Bueno, ahora cuando venga Andrés también les va a explicar un poco cómo se hacen los inventarios, ¿no? Los inventarios de efecto invernadero. Cada país hace su inventario y lo eleva, ¿no? Pero un poco la idea es que cada país realice el inventario de gases de efecto invernadero, presenta un informe cada 2 años y lo que se evalúa sobre todo es cómo es la evolución de esos gases, ¿no? Algo así como que, bueno, hay que sacar como la foto de cuánto es hoy la generación de gases de efecto invernadero del país. Pero también es muy importante hacer el análisis de cómo viene, ¿no? Es decir, si venimos subiendo, no es bueno. Si venimos igual, podría considerarse estable y lo ideal sería que baje, ¿no? Un poco. De hecho, hay un compromiso de reducción que asume cada país para no seguir incrementando los niveles de gases de efecto invernadero, en esa convención marco de los países. ¿Cómo es el panorama de Argentina? Bueno, esto es un poco lo que podemos ver acá. Yo no puse los números, pero para que tengan idea, digamos, no puse los números en equivalente de dióxido de carbono, ¿no? Pero me parece que tampoco dice tanto el número, cuánto es el número. Lo que es importante es la composición de esos gases, ¿no? Entonces ahí vemos que del total de gases inventariados, la energía es el que más se lleva, el 53%, pero fíjense que nosotros, como responsables, si se quiere, de lo que es agricultura, ganadería y silvicultura, nos tiene que alertar esto, ¿no? Es decir, que estamos en el 37%. Es decir, si vemos esta torta, es muy importante la participación del sector agropecuario en la generación de gases de efecto invernadero. Es decir, acá hay, bueno, el tema de residuos y procesos industriales, bueno, también se llevan un 6 y un 4%. Pero lo más importante es el tema de la energía bueno, y la agricultura y la ganadería. Entonces ahí es donde nos llama un poco la atención todo esto. Y si nos ponemos a hacer el desglose dentro de la agricultura y la ganadería, fíjense que la participación de la ganadería dentro de este 37%, el 60% es ganadería. El 60% es ganadería. La agricultura participa con un 15% y la silvicultura y cambio en el uso de la tierra un 25%. Esto, ya les digo, esto cuando se habla de cambio en el uso de la tierra, se refiere a la deforestación. Piensen que en los balances, en los inventarios de gases de efecto invernadero, siempre se contabilizan unidades positivas, ¿no? Digamos, unidades, se va sumando, ¿no? Cuánto es el potencial de calentamiento de los gases. El único sector que tiene cantidades negativas es la silvicultura. Es decir, si uno implanta bosques, eso en la contabilidad de los gases
va con signo negativo, es decir, como que resta, ¿no? Resta a esa sumatoria global que, como dijimos, tiene que ser lo más chica posible, o como país uno tiene que demostrar que va hacia abajo, no que se siga hacia arriba. Amílcar, Sí, y la implantación de pasturas, lo que habla Vigliso, creo, la sí, implantación de pasturas, si seguimos la misma lógica, no debería, no obviamente sí, descontar en el nivel de la silvicultura, pero no sí. debería descontar de alguna manera en los planteos ganaderos. Sí, hay un tema, bueno, ahora si quieren también lo podemos, Con se lo Andrés. podemos plantear a Andrés, pero yo también lo he charlado mucho con ellos, no está claro, no está claro, digamos, bueno, no lo tienen este, en claro ni siquiera los expertos, ¿eh? El otro día escuché una conferencia de Gabriel, bueno, ahora se me fue el apellido, que es coautor con Vigliso del paper que presenta, Sí, bueno, y el otro autor es Miguel Taboada, que te acordás que lo trajimos para la charla en el año pasado de AEA. sí, Y bueno, yo hablé con él, él es coautor del trabajo, tampoco pone las manos en el fuego por, por por, el trabajo. por el trabajo de Biliso. ¿Eh? Y Álvarez, que creo que es Roberto Álvarez, sí, que es especialista en suelos, hace poco sacó un trabajo publicado también a nivel internacional que demuestra que no hay una acumulación de carbono en el suelo como plantea Bigliso, por efecto de las pasturas, ¿no? Hizo un análisis 20 años atrás, lo repitió ahora y constató que no hay acumulación de carbono. Eh, Está, digamos, es una hipótesis aún no corroborada, digamos, ni siquiera por los principales referentes argentinos, ¿no? Así que, mucho menos, yo creo que va a pasar bastante para que pueda ser comprobada o aceptada a nivel internacional e incluida en los cómputos de los gases de efecto invernadero. Hoy, digamos, De hecho, ahora no sé, de hecho no, ahora en los cómputos no están, lo vi, no está. A no ver, están. no se tiene en cuenta ¿por qué? No suma. Porque se considera como que el balance es neutro, ¿no? Como que no emite, pero tampoco se constituye en un sumidero de Claro, carbono. Como que está la situación es de equilibrio. Y si la situación de es de equilibrio, neutralidad. claro, no es ni en contra ni a favor. Ojo, con la parte forestal pasa algo parecido, digamos, eh, se considera positivo cuando vos implantás un monte, digamos, implantás forestales, entonces decís, bueno, ahí durante los 10, 15, 20 años en que se va desarrollando ese monte, el balance es positivo, actúa como sumidero, y entonces se considera, en los cálculos se considera negativamente. Ahora, después de, por ejemplo, un bosque, si tiene 50 años, ya se considera como que está en equilibrio, ¿no? También. Eso O sea que, no a computa ver, favorablemente. Amílcar, Mm, para ver si me queda claro, ¿en sí. qué momento empezás a considerarlo negativo, o sea que resta a lo malo? Cuando si implantás, si vos una superficie que era, suponete, agrícola, vos le implantás forestales,
ahí te anotás un poroto a nivel país y eso en los cómputos cuenta como negativo, te empieza a descontar. Ok. Sí. Hasta que esté maduro y entonces ahí... Hasta que llega a la madurez, sí, que no recuerdo cuánto es, si son 20 años, ponerle que sean 20 años. Depende de la especie, ¿no será? No sé, bueno, eso por ahí hay que traer, sí, hay que consultarlo con algún especialista en temas forestales. Para que se ubiquen también, este chico Andrés, bueno, y junto con Sebastián, que también lo trajimos a EA el año pasado, coordinaron los inventarios de gases de efecto invernadero para todos los sectores. Y ellos lo que van haciendo, van trabajando con cada sector, ¿no? Articulando con los especialistas de cada sector, y así trabajaron con la gente del Ministerio de Forestales, que es especialista en silvicultura, ¿no? Claro. Y así trabajaron también con los de agricultura, obviamente medio ambiente siempre está ahí metido. Nosotros hicimos la parte de inventario ganadero, de gases provenientes del sector ganadero. Bueno, de ahí digamos que nos conocimos. Pero a ellos mismos a veces se les escapa y hay cosas que la que la tiene clara es el especialista de cada sector, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero digo, igual esto sí, son temas súper interesantes, ¿no? Porque eso, algo hay que hacer. Y uno dice, Sí. bueno, ¿y qué hacemos, no? Bueno, acá un poco nos metemos en temas que ya conocemos un poco más, la ganadería. Los aportes de la ganadería nacional como vimos, es un 20-22% del total de emisiones. A nivel mundial, las emisiones están en la mitad, si se quiere, ¿no? En 10%, para algún autor es 14%, para otro autor es 18%, para la FAO es un 9%, la de dióxido de carbono, de metano es 35-40%, pero a nivel global se dice que anda ahí entre un 10 y un 14% las emisiones causantes de la ganadería. Y dentro de la ganadería hay tres grandes fuentes de emisiones. La fermentación entérica, las excretas en pasturas y la gestión del estiércol. Que casi que podríamos resumirla en dos, ¿no? Digamos, por un lado, la fermentación entérica, y por otro lado, la bosta y el orín que eliminan el ganado. La fermentación entérica es un proceso que, bueno, ustedes también lo conocen bien porque hemos estudiado en la carrera que la vaca y la oveja son rumiantes, y los rumiantes como tal aprovechan bien toda la celulosa que ingieren. Hay microorganismos dentro del rumen, bacterias, que justamente lo que hacen es descomponer toda esa hemicelulosa, sobre todo, y la transforman en alimentos digestibles para esa vaca, para esa oveja. Pero la consecuencia de eso son los eructos, ¿no? Es decir, esa fermentación entérica que se produce y que elimina, que elimina la vaca, que elimina la oveja, y que eso es justamente lo negativo, digamos, todos esos eructos que elimina la vaca en el proceso de alimentarse, ¿no?
El otro factor es las excretas, ¿no? Las excretas, tanto la bosta como el orín, se pueden mirar desde dos puntos de vista. Digamos, cuando las excretas son en pasturas, en praderas, en campo natural, animales, digamos, que están en pastoreo, generalmente esas son excretas sólidas que se solidifican, y no tienen tanto emisión de metano a la atmósfera, ni de nitratos. Perdón, óxido nitroso. Pero sí, cuando están en filo, ¿no? Si están en filo con estiércol líquido que queda en formato líquido, entonces ahí sí se produce emisiones y sobre todo de óxido nitroso. Acá están representadas un poco la proporción, ¿no? Es decir, esta parte de producto de la descomposición en condiciones anaeróbicas en realidad es pequeña. Entonces, podemos decir que las emisiones debidas a la ganadería fundamentalmente son de los animales en pastoreo, ¿no? Fíjense, porque un lado es fermentación entérica y por el otro lado son las excretas en pastura. Entonces, si sumamos los dos, nos da casi como que el total es atribuible a la ganadería en pastura. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, bueno, nada, las condiciones en general de la fermentación entérica, bueno, acá están descritas. Un poco lo que yo quería marcarles, señalarles, es que influye la alimentación. La alimentación influye en la formación de gases. Pero influye de dos maneras que, si se quiere, que son contrarias. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, es bueno que los animales coman pasturas, alimentos de alta digestibilidad, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la digestibilidad de una pastura o del alimento en general, eso baja la emisión de metano. Eso es verdad. Ahora, en ensayos que se han hecho a campo, se ha encontrado que con mayor digestibilidad aumentaba la emisión de metano. Al revés, ¿no? Al revés de esta teoría. Pero eso, digamos, bueno, tengo varios artículos que después, si quieren, también se los paso. Pero es interesante, pero ¿por qué llegaron a esa conclusión? Claro, lo que pasa es que, digamos, si una vaca comía, por ejemplo, 8 kilos de un agropiro, y vos le das raigras, en vez de 8 kilos, te va a comer 10 kilos. Entonces, la capacidad aumenta la capacidad de ingesta. Entonces, al aumentar la capacidad de ingesta, aumenta la emisión de metano. Digamos, obviamente que también va a aumentar el poder energético de ese alimento, justamente, que es lo que determina la emisión de metano, ¿no? Si cuanto mayor cantidad de energía tiene un alimento, mayor es la emisión de metano. Pero nada, justamente es como un caso curioso, pero nada, si lo pensamos por eso agronómicamente, vemos que no es tanto, porque cuanto más palatable y mayor digestibilidad tiene un alimento, es mejor, y puede comer más, y eso, digamos, está bien, produce más kilos de carne, si se quiere, aumenta el ritmo de engorde más, pero la consecuencia es que libera más metano,
libera más metano. Entonces ahí es donde los ensayos que se han hecho a veces indican esta otra cosa. Bueno, se me está agotando la batería. Vamos a enchufarla. Ahí está. Bueno, vamos a la parte de estiércol, un poco que es lo que les comentaba. El estiércol tiene básicamente dos miradas, es decir, el estiércol en pasturas y el estiércol en condiciones de estabulado. El estiércol, cuando es en pastura, como les decía, no produce tanto metano, digamos, la liberación es natural. Ahora, cuando es en condiciones de anaerobiosis, como por ejemplo pasa en los filos, como les decía, entonces ahí sí, eh, produce más metano. Bueno, nada, esto es parte también de algo que conocen, que es el ciclo biológico del nitrógeno, ¿no? Como cuando se descompone la materia orgánica, se transforma en amonio, del amonio se transforma en nitritos por el proceso de nitrificación, luego se transforma en nitratos. Los nitratos son absorbidos por las raíces, fundamentalmente, algunos se lixivian, y luego eso a veces se evapora, ¿no? Vuelve a la atmósfera, y de la atmósfera regresa una parte como amonio o como nitrato con las lluvias, con las tormentas. Entonces, ahí está presente entonces el óxido nitroso también, ¿no? que está en evaluación, en análisis. Con respecto al metano, entonces decíamos que digamos, el metano fundamentalmente aparece en la fermentación entérica. Ahora, en el estiércol también aparece, y cuanto mayor es la calidad del alimento, por ejemplo, en los filos, que se le da muy bien de comer, porque tienen alimentos a base de alto porcentaje de energía, como el maíz, bueno, eso, si se quiere, produce menor cantidad de metano por efecto de la rumia, pero más en las excretas queda más en las excretas. Así que, si se quiere, la buena alimentación es buena por un lado, porque produce menos metano por rumia, pero sin embargo en las excretas se genera mayor cantidad de metano. Igual la proporción de metano generado derivado de las excretas es mucho menor que la de la fermentación, ¿no? De la fermentación entérica. Bueno, vamos al óxido nitroso. El óxido nitroso tiene dos fuentes fundamentales de aporte, que es directo o indirecto. Y el directo es el que ya vimos, estiércol y orina, que se los comentaba hace un rato. El aporte indirecto es por el mismo ciclo del nitrógeno, aportado por las lluvias, también por la lixiviación, la escorrentía, cuando se va de los lugares más altos a los más bajos. Pero también eso mismo genera emisión luego, ¿no? Es decir, esos son fuentes de aporte al suelo, pero luego en el ciclo eso mismo después genera una emisión, como se ve acá en
gráfico. Es decir, hay un ciclo y eso genera emisión. Y bueno, esa emisión luego se va a la atmósfera. Se volatiliza y queda en la atmósfera como óxido nitroso. Entonces, bueno, acá están un poco las dos formas de incorporación, aportes, y que están descritas. Esto después, ya les digo, se los comparto, se los mando para que lo puedan tener. Y las dos formas en que se emite, las emisiones directas y las emisiones indirectas. Bueno, es parte de lo que vimos. Bueno, nada, un poco hasta acá. Hasta acá lo hago